Hasta aquí hemos estudiado los fenómenos de electricidad estática en el vacío y en sólidos conductores. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando el campo electrostático actúa sobre medios materiales aislantes. Para hacerlo vamos a utilizar el dispositivo de ingeniería que vimos en los bloques anteriores, es decir, el capacitor. Y lo vamos a hacer recurriendo a lo que es casi una necesidad constructiva de un capacitor. Esto es introducir entre sus placas un material aislante. Digo que es casi una necesidad constructiva porque hacer un dispositivo con dos sólidos conductores en forma de placas de gran superficie separadas a una distancia muy pequeña y lograr que esas placas, evitar que esas placas se toquen entre ellas, es muy difícil y la solución casi obligada es introducir un aislante entre ellas. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Imaginemos un capacitor, nos imaginamos la geometría más sencilla, un capacitor plano, cuya capacidad conocemos en el vacío y la conocemos porque la hemos medido. Y ahora lo que hacemos es introducir un material aislante entre sus placas. Y lo que hacemos es determinar la capacidad con la misma definición, Q sobre B, pero ahora con el dieléctrico entre las placas del mismo capacitor para todas las otras variables, del mismo capacitor que teníamos con vacío entre sus placas. Y lo que vemos es que la capacidad que medimos es una capacidad mayor que la capacidad que medíamos cuando entre sus placas había vacío. Es decir, tenemos una buena noticia: el dieléctrico no solo nos hace más fácil construir un capacitor, sino que además, para la misma geometría, aumenta su capacidad. Pero bien, si el dieléctrico es homogéneo, es decir, si tiene las mismas propiedades en todos sus puntos, su presencia no altera la geometría del problema, de manera que tampoco su presencia va a alterar las condiciones de contorno bajo las cuales hemos obtenido las expresiones analíticas para la capacidad de los capacitores cuando entre sus placas hay vacío. Por lo tanto, algo deberíamos hacer con las propiedades del campo electrostático, a partir de las cuales obtuvimos las expresiones analíticas para la capacidad de los capacitores cuando entre sus placas hay vacío. Algo debemos hacer con estas dos expresiones, ya que no son las condiciones geométricas de contorno ni la carga Q libre en las placas las que producen el cambio en la capacidad. Algo habrá que alterar.
¿Cómo vamos a intentar esa modificación? Con una interpretación de lo que ocurre en el medio material interpuesto entre las placas del capacitor, que en rigor ya hemos usado desde la primera clase, cuando describimos las primeras experiencias macroscópicas vinculadas con la electricidad estática. Había una de esas experiencias, la de la tracción por inducción, en la que un sólido cargado atraía a otro no cargado por un fenómeno de inducción de cargas eléctricas netas sobre el sólido descargado. ¿Cómo era esa interpretación? Recordémoslo. En un sólido aislante, las cargas eléctricas, si el sólido está descargado, se presentan en gran cantidad de uno y otro signo, en gran cantidad y en cantidades iguales de uno y otro signo. Pero además, esta igualdad se da aún en el mayor nivel de detalle en el que somos capaces de observar un sólido como un continuo. Es decir, por más pequeña que sea la parte de ese sólido que aislemos, o de ese medio material que aislemos para su estudio, veremos en él, si es aislante y está descargado, igual cantidad de carga de uno y otro signo. Es decir, que una pequeña partícula de un sólido aislante será, en el mejor de los casos, un dipolo eléctrico para nuestra escala de observación, es decir, contendrá carga de uno y otro signo que podrán estar separadas distancias que están más allá de nuestra escala de observación, pero que pueden ser suficientes para que esas partículas se orienten en presencia de un campo eléctrico externo. En aquella clase no hablábamos todavía de campo eléctrico externo, hablábamos de fuerzas decrecientes con la distancia al sólido cargado, y eso era suficiente para imaginar que una partícula en la que están presentes cargas de ambos signos pudiera orientarse, si el campo eléctrico externo, ahora podemos describir la interacción en términos de campo eléctrico, si el campo eléctrico externo tenía este sentido, la partícula tenderá a orientarse dejando su lado negativo del lado contrario a la orientación del campo eléctrico externo y su lado positivo del mismo lado, es decir, aparece el fenómeno de orientación que, dado que se presenta a nivel macroscópico, puede no presentar efectos macroscópicos netos en el seno del material, pero sí en sus bordes, quedando en el borde del sólido cargas del signo contrario, del mismo signo que aquellas que producían el campo eléctrico, que producían la interacción, y de signo contrario del lado más cercano, y como eran del signo contrario del lado más cercano y la fuerza era decreciente, esto generaba una fuerza neta de atracción. Bien, sobre la base de la misma hipótesis, vamos a tratar en el bloque que sigue de cuantificar este efecto introduciendo
modificaciones compatibles con esta hipótesis a las propiedades del campo electrostático en presencia de medios materiales aislantes.